Cedric Stone, La chica de rojo. Londres, Inglaterra, 1948. La vida siguió su curso. Cedric continuó trabajando de sol a sol y tan solo rompía su rutina para acercarse a la taberna alguna noche. Conoció a un par de mujeres, se aficionó al calor de la bebida y se acostumbró a los dolores de cabeza que aparecían de manera intermitente. El mundo era de un gris ceniciento, pero allá en el campo, de vez en cuando era capaz de apreciar el verde intensísimo de la hierba húmeda y las nubes blancas como ovillos de lana o el pelaje naranja melocotón de algún gato asilvestrado. Lo asombraban cosas que antaño había dado por hechas: los alargados pétalos de lirios del Nilo que se abrían en una explosión púrpura, la llegada de las abejas en primavera, que un árbol diese un fruto y él pudiese comérselo y lanzar después el hueso y conseguir que creciese otro árbol, y así, todo así, en un ciclo perfecto. Pero esos momentos de dicha se mezclaban con una tristeza que no lograba quitarse de encima. No entraba en el cuarto de John. Le costaba concentrarse en la lectura. No conseguía arreglar la avioneta de Herbert. El silencio por las noches era pegajoso como miel en los dedos. Las goteras habían vuelto. Fumaba demasiado y casi todas las conversaciones que mantenía eran consigo mismo. Y los meses fueron quedando atrás. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Una noche fue a la taberna y pidió cerveza. Toma. ¿Y el correo? No hay manera de que el cartero suba a tu casa. Se queja de que la cuesta es demasiado empinada. Alguien debería decirle que busque otro trabajo. Cedric bebió un trago y cogió las dos cartas. Una era de su madre y la otra de Milton Johnson, aquel tipo divertido con el que seguía escribiéndose. Rasgó el sobre y encontró una invitación de boda. El diseño era sencillo y en la parte de atrás Milton había escrito unas escuetas palabras para decirle que deseaba celebrar aquel enlace junto a todas las personas que habían pasado por su vida y habían dejado una señal. Le recordaba los días compartidos en el hospital de Netley tras escapar de Francia. Antes de despedirse le aseguraba que tenía ganas de verlo y darle un abrazo. La primera reacción de Cedric fue tirar la tarjeta a un lado, encenderse un cigarrillo y darle otro trago a la cerveza. Se rió para sus adentros. Lo último que le apetecía era asistir a una dichosa boda. Además, pese a que hubiesen mantenido el contacto, más por el carácter insistente de Milton que por mérito de Cedric, tampoco era alguien tan cercano. Había conocido a mucha gente en los últimos años: Eric Sullivan, el capitán Pearson, los chicos de la RAF o sus compañeros del campo de prisioneros, y había aprendido una lección esencial: que todo era efímero. Al volver a casa fue incapaz de conciliar el sueño. Cuando amaneció, comprendió que iría a la boda. Semanas más tarde se pasó todo el trayecto en el tren preguntándose si acudía al evento para encontrarse con Milton o con el hombre que él había sido al regresar de Francia, cuando aún tenía esperanza y creía en los finales felices. Una vez en Londres, cogió un taxi y dio la dirección que se indicaba en la invitación. Se saltó la ceremonia, pero acudió a la celebración en una sala ubicada en la planta baja de un hotel. Los invitados ya estaban allí cuando Cedric entró, y cogió una copa que se bebió casi de un trago mientras contemplaba con afecto cómo Milton hacía reír a la novia, que estaba radiante. No había cambiado demasiado: las mismas orejas de soplillo, esa sonrisa permanente en el rostro y una energía tan contagiosa como desbordante. Cuando Milton levantó la vista y lo vio, se acercó a él. «Stone», lo abrazó efusivamente. «¡Qué sorpresa!». «Recibí tu invitación», se limitó a decir, abrumado. «Conociéndote, temía que no vinieses». «Gracias». «¿Qué has hecho para conquistar a una chica así?», señaló a la novia para huir de la emoción del momento, y Milton se echó a reír. «No será por tu sentido del humor». «Ella sí supo apreciarlo, amigo. Eres un tipo con mucha suerte». «¿Y tú? Vienes solo», confirmó. Cedric asintió y justo entonces aparecieron dos hombres que reclamaron la atención del protagonista de la noche. Se alejó para que pudiese hablar con los demás invitados, que no eran pocos. La sala estaba llena de gente y los camareros se movían de un lado a otro para ofrecer bebidas y pequeños entrantes. Unas amplias lámparas de araña colgaban del techo e iluminaban las columnas de mármol blanco y el suelo, sobre el que no mucho después los recién casados abrieron el baile sin dejar de mirarse a los ojos. Apoyó la espalda en la pared, los observaba y bebía. Solo fue un segundo de debilidad, pero, pese a que no le gustaba el ambiente de las bodas, pensó que aquellos podrían haber sido Jane y él. Seguro que ella se habría reído de su torpeza,
y él habría estado deseando que todo acabase para que pudiesen subir a la habitación del hotel y estar a solas. Notó una mano delicada en su hombro. Se giró y su rostro se volvió nítido bajo las luces del salón. Tenía los labios curvados en una luna menguante. Sabía que eras tú. Galia, susurró. Sin el uniforme de enfermera y en aquel entorno tan distinto, Cedric necesitó unos segundos para ubicarla. Parecía casi más joven que la última vez que se habían visto, porque tenía una expresión suave y el pintalabios rojo a juego con su vestido ceñido le daba un aire vivaz. Ella se tocó el cabello con la mano para asegurarse de que el recogido seguía en su sitio, y después miró a su alrededor, buscando algo, o a alguien. ¿Estás acompañado? No. Un camarero pasó junto a ellos y Cedric cogió 2 copas. Le tendió una y él se quedó con la otra, aunque ya había bebido más que suficiente. Te veo bien. Entero. Entero. ¡Qué halago! Ya sabes lo que quiero decir. ¿Que no me falta ningún trozo? Galia se rió y lo cogió del brazo. ¿Sufriste molestias en el hombro? Él la miró con descaro y ella se sonrojó. No, tuve una enfermera increíble. Se sonrieron y luego Galia quiso bailar la siguiente canción. Cedric se dejó llevar. La risa femenina en su oído era vibrante como cascabeles agitándose. Los mechones de cabello se le empezaron a escapar del recogido y le hacían cosquillas en el cuello. Estaba muy guapa así, despeinada y agitada. Tanto que no mucho más tarde, Cedric se dio cuenta de que no podía apartar la vista de sus labios pintados de rojo. Eras mucho menos atrevido cuando te conocí. ¿Sí? No lo recuerdo. Refréscame la memoria. Supongo que tenía que ver con esa chica, la de la carta. Me suplicaste que te dejase escribirle y pensé en la suerte que tenía por ser tu prioridad. De eso tampoco me acuerdo, mintió Cedric. ¿Qué fue de ella? Insistió Galia. Era lo último de lo que quería hablar. Se casó, creo. ¿Quieres otra copa? No, pero salgamos a tomar el aire. En la calle el ambiente se volvió más distendido, como si el viento fresco de la noche se les colase dentro de la cabeza. Compartieron un cigarrillo mientras se reían de cualquier cosa, empujados por el alcohol y un peligroso coqueteo. Había pocos coches, pero circulaban cerca. Ella se apoyó en el hombro de Cedric para aflojarse con una mano la hebilla de los zapatos de tacón. Su aroma lo envolvió. No eran rosas, pero sí algo dulce y delicioso. Él pegó su frente a la suya. Alguien tocó el claxon, pero todos los sonidos se habían vuelto lejanos. Galia alzó la mano y le acarició la mejilla. Segundos después, sus labios se encontraron a medio camino en un beso apasionado. «Tengo una habitación en el hotel», susurró ella. Mientras subían a la 3ª planta del edificio, las manos de Cedric se colaron bajo su vestido rojo. Se quitaron la ropa en cuanto entraron, llevados por un deseo ansioso, lleno de futuros perdidos. Horas más tarde, tumbados en la cama, Galia deslizaba la mano por su pecho desnudo. Subía hacia el corazón y seguía más allá hasta la cicatriz del hombro. Cedric recordó a Jane acariciando ese mismo punto la última noche que habían pasado juntos. Las manos eran distintas. Las de Jane ejercían más presión. Las de Galia poseían una suavidad que a él le provocaba ganas de llorar. Se movió para mirarla a los ojos. Trazó espirales en su cintura. Ella sonrió y él también lo hizo. Era fácil estar así, allí, disfrutar de su compañía. ¿Quieres que te cuente un secreto? Si luego no tienes que matarme. Me gustaste desde que llegaste inconsciente al hospital. Había algo en tu rostro que me recordaba al mar en calma. Hasta que despertaste. Entonces pensé que el océano estaba en tus ojos. Imaginaba que podía lanzarme dentro y nadar sin miedo. Tienes la mirada más transparente que he visto nunca. Nadie me ha dicho nada parecido. ¿Será que están ciegos? Sonrió. Galia. Él la miró dubitativo. ¿Y estabas tan desesperado por escribirle a esa chica? No apartó la vista y esa valentía rompió las defensas de Cedric. Deseé ser ella. Una ráfaga de silencio se coló en la habitación. Los efectos del alcohol se habían disipado, pero aún se sentía un poco aturdido. Entre interrogantes encadenados, Cedric pensó que el cuerpo de Galia encajaba con el suyo a la perfección, y su boca era preciosa, pese al pintalabios rojo corrido, como las pecas que formaban constelaciones en torno a su nariz. Tenía algo que encandilaba, esa sinceridad y la forma en la que sus palabras brotaban sin miedo hacia afuera, y cómo entrecerraba los ojos al reírse. Así que cuando ella le pidió que se quedase a dormir, él le dijo que sí, y cuando ella le planteó que fuesen a desayunar a una cafetería que conocía, él accedió a ir.
y cuando ella le propuso que siguiesen viéndose, él no encontró ninguna razón para negarse. Con la chica de color rojo, Cedric dejó de sentirse solo. Cedric Stone, el después. Edimburgo, Escocia, 1949. La familia de Galia era de Edimburgo y tras la guerra había vuelto allí. Trabajaba en un hospital. Sus padres poseían un par de propiedades que no dudaron en ofrecerles y un tío les dijo que buscaba a alguien que se ocupase del mantenimiento de un hangar y que quisiese aprender y formarse como instructor de vuelo de manera oficial. Así que no hubo grandes debates respecto a los pasos que debían seguir. Cornualles era el pasado y Edimburgo el futuro. Cedric no sintió un gran pesar cuando cerró la puerta de la casa de Marasion. Por aquel entonces creía que sería feliz con Galia, y en cierto modo así fue. Empezarían desde cero lejos de allí. La vida sería como un lienzo en blanco en una ciudad sin pasado y siempre podrían ir en verano a Cornualles, donde seguirían esperando los fantasmas. Fue una época pletórica. Él se esforzó por beber menos y ella lo arrastró al vibrante ambiente de las calles de Stockbridge y la zona de Grants Market. Se divertían juntos, salían a cenar, a bailar y caminaban sin rumbo fijo al anochecer. Los pasos de ambos se sincronizaban en la quietud de la madrugada mientras hablaban entre susurros y andaban casi pegados en busca de calor. Galia tenía un gran sentido del humor y su positividad alejaba las sombras que intentaban alcanzar a Cedric. Y hubo otra cosa que lo reconfortaba. Con ella podía hablar de la guerra. No había estado en el campo de batalla, pero había vivido el horror desde el otro lado. Lo comprendía. No le asustaban las aristas de Cedric ni los callejones sin salida que terminaban convirtiéndose en un intenso dolor de cabeza. Cuando se despertaba en mitad de la noche, ella lo acompañaba hasta la ventana y se fumaban un cigarrillo sumidos en oscuridad y en una calmada intimidad. Tardaron menos de un año en casarse, poco antes de que Cedric pasase de trabajar en el hangar a un aeródromo privado. La hija mayor, Blair, nació una fría noche de finales de enero, y cuando Cedric la sostuvo entre sus brazos, todo tuvo sentido, porque comprendió que en cierto modo el miedo y el amor eran adyacentes, dos vecinos que compartían espacios comunes, y unos años más tarde, sin buscarlo de forma premeditada, llegaría Graham a sus vidas para concluir la perfecta estampa familiar. Hubo primeros pasos, rabietas, caricias infantiles, rodillas raspadas, dientes de leche que guardaron en una cajita, pantalones que parecían encoger año tras año, cumpleaños, bicicletas, cometas, muñecas, días en el mar y bonitos árboles navideños. Tenían dinero, salud y eran afortunados. Cedric nunca tuvo claro cuándo ni por qué habían empezado a torcerse las cosas. Él estaba convencido de haber cerrado todas las ventanas, pero las sombras encontraron grietas por las que colarse. La rutina los engulló. Cedric se hizo socio del aeródromo. Trabajaba muchas horas, dejaron de divertirse juntos. Los fines de semana se iba a mercadillos de segunda mano, a veces con los niños, pero a Galia no le interesaban y prefería quedarse en casa o salir con el grupo de amigas que mantenía desde la infancia. El despacho de Cedric se convirtió en su pequeño reino. Fumaba demasiado, se obsesionó con las cartas perdidas, volvió a beber. A menudo se quedaba dormido en el sofá del salón. Con el paso del tiempo, las discusiones se volvieron frecuentes, y luego, justo al revés, ya no hubo discusiones, solo silencio. El silencio de la indiferencia y de dos vidas que circulaban por carreteras distintas. Una mañana cualquiera, en la cocina, mientras Cedric removía el azúcar del café, ella lo miró fijamente a los ojos. Lo miró de verdad, y entonces le dijo: «¿Qué estamos haciendo?» «¿Desayunar?» «Con la vida». «No tengo idea». Galia se levantó, dejó la taza en el fregadero y tomó aire antes de volver a girarse hacia él. El camino que trazaban las lágrimas llegaba hasta la barbilla. Ella iba varios pasos por delante. Cedric aún estaba intentando asimilar el fondo de la situación. «Voy a hacerte una pregunta». «Vale». Él se puso en pie. «Y tú serás sincero», exigió. «Oye, Galia, no sé qué ocurre. ¿Me quieres como a ella?» «Más, pero distinto», admitió. «¿Qué tipo de respuesta es esa?» Cedric se esforzó por dar con las palabras adecuadas, pero Galia salió de la cocina y dejó a su paso un reguero de decepción y rencor que él no pudo entender por aquel entonces. No lo haría hasta años más tarde. Estaba convencido de haberle dado todo lo que tenía. El problema era que no tenía mucho, y que los momentos de hastío habían empezado a ser más abundantes que los destellos de felicidad. La balanza se había desequilibrado. No era que la quisiera menos que a Jane, sino que la quería diferente. Con Jane había sido el idilio, el enamoramiento, las primeras veces.
No habían vivido la monotonía ni los problemas fruto de la convivencia o el desgaste del paso del tiempo. Con Jane era lo que podría haber sido, y con Galia lo que finalmente fue, una comparación injusta. Él pidió un préstamo para hacerse con una parte más grande de la empresa y se empeñó en crear una escuela de vuelo de aeroplanos ultraligeros. Encontró refugio en el trabajo. Los niños crecieron antes de que pudiese darse cuenta de que lo estaban haciendo. Blair se centró en acumular matrículas de honor. Graham se volvió más independiente y Cedric lo vivió todo desde la grada, entrando en escena de forma intermitente. Se convirtió en un actor reemplazable. Un día, al llegar a casa al anochecer, Galia lo esperaba sentada en el sofá. Tenía los ojos enrojecidos cuando le pidió el divorcio. Pese a que no se lo esperaba, a Cedric tampoco lo sorprendió. Fue como presenciar un accidente de coche bajo una tormenta torrencial, con el conductor ebrio y altas horas de la madrugada. Poco probable, pero previsible. Y él le dijo que sí, sin luchar, sin dudar. No mucho después, cuando ella conoció a su segundo marido, Roger Wilson, él entendió que dejarla ir había sido un profundo acto de amor. Cedric y Margot. Sentir y sentir. Edimburgo, Escocia, 1996. Abrió los ojos cuando ella le quitó las compresas que le había aplicado en los brazos para calmar el picor de la piel. Luego esperó con impaciencia, mientras Margot extendía la crema hidratante con un masaje suave. Siempre intentaba darse prisa al hacerlo, porque sabía que a él lo incomodaba ese momento, la idea de que otra persona lo cuidase. Imaginaba que no debía de haber sido fácil para Galia estar casada con él, porque Cedric era orgulloso, un poco hosco e incapaz de aceptar la ayuda de los demás. ¿Crees que Peter se lo ha pasado bien? En grande. Tendré que comprarle alguna maqueta para su cumpleaños. Esa mañana los niños habían estado un rato en la casa. A regañadientes por no poder valerse por sí mismo y tener que usar la silla de ruedas, Cedric les había enseñado su despacho, y ellos lo habían tocado todo como si aquello fuese la cueva de las maravillas. A mis hijos casi no los dejaba entrar. ¿Por qué? Dejó la crema a un lado. Porque era imbécil, yo qué sé. Hay tantas cosas que ahora haría de otra forma que necesitaría varias vidas para enmendar mis errores. La gente desarrolla un deseo de posesión hacia los objetos. Mi casa, mi coche, mi televisor, mis cachivaches. Pero en el fondo, siempre es algo prestado. Cuando mueres, esas cosas no te acompañan. Lo único que de verdad nos pertenece es intangible. No olvides eso. Una lavadora no se irá contigo, pero sí el sonido de la risa de tu hija o su forma de mirarte. Es cierto. Tengo una duda. Adelante, la animó él. ¿Volviste a Maración? Alguna vez, siempre solo, especialmente después del divorcio. La que sí regresó fue Amy, que falleció hace 12 años. Perdón, 13. Tuvo una buena vida. Nunca se casó, viajó mucho. Le gustaba escribir sus diarios. ¿Te los dejó a ti? Sí, varios cuadernos. ¿Y llegaste a leerlos? Algunas páginas. Cedric vaciló. Era demasiado íntimo. No me pareció apropiado. Vivíamos lejos, nuestra relación fue constante pero distante. ¡Qué desperdicio! ¿El qué? Margot suspiró y negó. Que te los diese a ti. Ya, oye, dime. ¿Queda crema de chocolate? Margot sonrió y sacó el bote del cajón. Solo una cucharadita. 2. No discutas. Él lo degustó despacio mientras Margot lo miraba pensativa. Le bailaba una pregunta en la punta de la lengua. Se sentó en el sillón y cruzó las piernas. La luz del atardecer se colaba en la habitación con timidez. Las palabras de su hijo Peter volvieron a ella como una ola que lamía la orilla de la playa. Cedric, ¿sí? ¿No has sabido nada de Jane? La cucharita osciló entre sus dedos. No. ¿Y no quieres averiguar qué fue de ella? Han pasado muchos años desde aquel último encuentro. Puede que sea el momento de curar viejas heridas y... No. Eres terco. ¡Qué novedad! Dame una razón. Él sonrió con amargura. ¿Una? Te daré muchas más. No me queda tiempo. Es probable que siga casada. Han pasado demasiados años. Quizá ni siquiera me recuerde. Y la más importante, me aterroriza buscarla y descubrir que está muerta. Prefiero no saberlo. Todavía pienso en ella a menudo. En esta cama donde las horas no pasan, me gusta imaginar que es feliz, aunque no sea junto a mí. Necesito llevarme esa certeza a la tumba. Pero si existe una sola posibilidad, no hay que remover lo que se enterró. Él dejó la cuchara en la mesa.
cogió el vaso de agua y empezó a tomarse una a una las pastillas que ella le había preparado. Margot sabía que se estaba implicando de más, pero no podía evitarlo. Aquel asunto era como una molesta etiqueta de la ropa. Si siguiese viva, ¿querría saberlo? Él respiró hondo y giró el rostro hacia la ventana, como si buscase los últimos resquicios de luz que le quedaban al día. Tenía la piel amarillenta. Estoy muy cansado, Margot. Su voz era apenas un susurro tenue. Ya lo sé. ¿Puedo hacer algo? Cuando llegue el momento, no me dejes agonizar. Hay medicación suficiente a la que recurrir para... vaciló. Que todo sea más fácil. Margot quiso pedirle que se callase y que dejase de decir tonterías, pero entendía el miedo y la necesidad de control, así que asintió con la cabeza. Se acercó hasta él y lo cogió de la mano. Estaba frío. Llevaba puesto el anillo en el anular. Le pareció un poco oído cuando siguió hablando, a medio camino entre el presente y el pasado. Recuerdo a todas horas aquel momento en el acantilado junto a Jane. Ella no paraba de reírse y dijo algo así como que debíamos seguir viviendo con los ojos cerrados porque, a fin de cuentas, siempre nos quedaría el amor. Yo creo que entonces no lo comprendí. Estaba demasiado asombrado por ella, pero tenía razón. Da igual lo que pase o si es una locura. Hay que sentir y sentir. Todo acaba con el vacío y empieza con el amor. ¿Qué hay más importante? Te convierte en mejor persona, incluso cuando sale mal, porque te obliga a preguntarte qué tienes dentro del pecho. Y es generoso. El amor siempre es generoso, y no pesa, no ahoga, hace que la vida reluzca. Margot permaneció en silencio junto a él hasta que cerró los ojos y cayó en un sueño profundo. Cada vez dormía más, con independencia de que fuese de día o de noche. Observó el rostro de Cedric marcado por la vida y las arrugas, mientras rememoraba al joven de las fotografías. Todo estaba contenido allí dentro. Cada persona era un universo amplio y salvaje. Se cuestionó qué había dentro de ella. Margot Abbott. Sin miedo. Edimburgo, Escocia, 1996. Margot salió al pasillo, que estaba a oscuras, y se encaminó a la habitación de Graham. Frenó. Los pies se anclaron al suelo cuando llegó hasta la puerta. Contempló la brillante manilla. Curioso que, de pronto, un objeto inofensivo le resultase aterrador. Visualizó lo que ocurriría durante las semanas siguientes. Ella y él seguirían evitándose y fingiendo ser dos extraños hasta el último aliento de Cedric. Después tomarían direcciones opuestas. Graham por la izquierda, Margot por la derecha. No volverían a verse. Deslizó el dedo por la manilla, y antes de que pudiese meditarlo, ejerció presión y se oyó el chasquido de la puerta al abrirse. Ya no había marcha atrás. Debería haber llamado antes, o esperar hasta encontrárselo en la cocina, pero se había dejado llevar por un impulso inexplicable. Se convenció de que era por Cedric, que tenía que contarle todo lo relacionado con Jane, y que no tenían tiempo que perder. Tomó aire y empujó la puerta. Solo la débil luz de una farola de la calle se colaba entre las pesadas cortinas. Margot cerró a su espalda mientras se preguntaba qué estaba haciendo, y distinguió la sombra de Graham incorporándose en la cama antes de oír su voz llena de preocupación. ¿Ha ocurrido algo? Mi padre... Está bien, tranquilo. Todo está bien. El silencio cayó sobre ellos con fuerza. Aquel era el momento en el que tenía que decirle. En el pasado, antes de que llegases al mundo, tu padre tuvo un amor que nunca ha olvidado. Si existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que ella siga viva, creo que deberíamos intentar. Pero se quedó mirándolo, y mirándolo. Margot, él tenía la voz ronca. No te muevas. Quédate justo ahí. En un reloj, se dijo Margot, el deseo debía de ser ese instante. Graham en las sombras, a medio camino entre la confusión y el anhelo. Él inquieto, ella en movimiento. La decisión estaba en sus manos y pesaba lo mismo que su corazón. Aquello era lo que estaba en juego, pero dio un paso, y luego otro y otro y otro más, hasta que sus rodillas se encontraron con el borde de la cama. Se inclinó hacia él y le acarició el rostro con las manos, la mandíbula marcada, el hueso de los pómulos, las cejas espesas, la nariz aristocrática y esos labios en los que no había dejado de pensar. Él respiró de forma profunda y sonora. Le dijo, «¿Cuánto tiempo vas a seguir torturándome?» Sonrió cuando alcanzó su boca y sintió una calma inesperada. Después, sin saber cómo, los dos estaban en la cama,
las piernas enredadas, las manos en busca de pequeñas porciones de piel que encontraban entre la ropa. Le gustó la contención de Graham, el sabor de su lengua, la delicadeza de los dedos masculinos que revoloteaban por su espalda bajo la camiseta, y el calor, el intenso y abrasador calor. Había olvidado lo maravilloso que era abandonarse al deseo y no pensar, no pensar, no pensar, no pensar. No tenemos por qué ir tan rápido, le susurró él al oído. Luego le lamió el óvulo. Quiero hacer las cosas bien. Quiero intentarlo. Ni se te ocurra parar ahora. Graham la besó, dispuesto a mitigar su impaciencia. Fue tierno, apasionado y complaciente. Entre oleadas de placer, Margot lo abrazó y escondió la cabeza en su cuello. Olvidó sus problemas, que era madre, que el futuro podría ser un bocado amargo y las consecuencias emocionales de sus actos. Tan solo fue Margot, resplandeciente y poderosa Margot. ¿Cómo había podido renunciar a esa parte de sí misma? ¿Cuánto había cerrado la puerta a la posibilidad de conectar así con otro ser humano? Se lo preguntó de madrugada, mientras contemplaba al hombre que dormitaba junto a ella. De vez en cuando se giraba, la pillaba mirándolo y sonreía entre bostezos. A ratos volvía a murmurar en sueños. «Piensas tanto que oigo los engranajes de tu cerebro». «No sabía que estabas despierto», dijo ella. «Ven», la abrazó contra su pecho desnudo. Margot hundió los dedos en el cabello oscuro. «Dime qué te preocupa», le pidió él. «¿Qué no me preocupa?», querrás decir. Margot se quedó callada unos instantes mientras meditaba sobre sus miedos. Una de las últimas cosas que había hablado con Cedric horas atrás tenía que ver con el temor que le daba descubrir si Jane seguía viva o lo habría olvidado. ¿No se parecía acaso al dilema que a ella la retenía? ¿Avanzar o frenar? ¿Refugiarse en el nido o echar a volar? Nadie puede ganar sin antes estar dispuesto a jugar. Las decisiones llegaron como flechas, se le clavaron en la carne y ya no hubo posibilidad de dar marcha atrás. «Graham». Sus ojos claros se abrieron con lentitud. «¿Todavía tienes el piso de Londres? ¿Está ocupado?» «Dejará de ser mío dentro de un mes. Y no, no está ocupado. Amanda ya no vive ahí y planea venderlo. ¿Pero a qué viene eso?» Se incorporó un poco en la cama. «¿Me lo dejarías un fin de semana?» Graham se despejó del todo de golpe. «¿Vas a explicármelo o tengo que aceptar sin más? Porque sabes que la respuesta es un sí, pero te agradecería que empezases a confiar en mí». «Tiene que ver con tu padre». «Vale, pues te escucho». «Es una larga historia». «Tenemos tiempo, ¿no?» «¿Qué sabes sobre su pasado?» «Poco. Que creció en el campo, que luchó en la guerra y que mi tío murió allí. Nunca le gustó hablar de aquello, por más que preguntamos. A mi madre la conozco más. Ella nos contó que se cruzaron mientras trabajaba como enfermera». «Sí, pero antes...» «Dilo», insistió. «Hubo otra mujer». «Comprendo». Él asintió despacio, con el ceño fruncido. Margot hizo lo que llevaba deseando hacer desde el día que habían cenado en la hamburguesería. Alisó con el dedo aquellas arrugas que se formaban en su entrecejo hasta que se disipó la tensión. «Y él nunca la ha olvidado. Imagino que no le sería fácil hablar de algo así con sus hijos», dijo para justificarlo. Creo que debo buscarla». «¿En Londres?» «Solo tengo esa pista». «Uf», se frotó la cara. «Cuando Peter tuvo la idea pensé que era una locura, pero después tu padre me regaló esa casita de muñecas y es mi amigo y yo...» «¿Una casita de muñecas?» «Ya te lo explicaré. El caso es que tengo el presentimiento de que me arrepentiré si no lo intento. No pierdo nada y queda poco tiempo». Graham estuvo tanto rato callado que ella temió que se arrepintiese de haber aceptado antes de oír sus razones. Él se levantó y empezó a vestirse. Quiso pedirle que no lo hiciese, que se quedase un rato más junto a ella, para siempre, por ejemplo. «Con una condición. Iré contigo a Londres. No es asunto mío lo que hagas allí, pero quiero acompañarte. Blair se ocupará de mi padre esos 2 días». Con un nudo en la garganta, Margot lo retó con la mirada porque sabía que la reacción de Graham a su respuesta sería determinante para ella, para ellos. «Si no te importa ir con 2 niños que van a pasarse todo el viaje en coche preguntando si falta mucho para llegar o pidiendo parar a hacer pis...» Graham arqueó una ceja. «¿Has dicho en coche?» A ella se le escapó una sonrisa. «Sí, esas son mis normas». «Pues que empiece la aventura».